Es una alegría verlos esta mañana y es un gozo estar juntos. Vamos a orar y que el Espíritu Santo realmente nos ministre como solamente Él sabe, como Él puede hacerlo. Amén. Señor, te damos tantas gracias esta mañana. Es tan bueno, Señor, estar siempre en tu presencia. Es motivo de tanta alegría. Espíritu Santo, sé el Maestro esta mañana y muévete con plena libertad en medio de nosotros. Entrénanos, enséñanos, pero por sobre todo, Señor, imprime el corazón de Dios en nosotros. Imprime tu sentir, Señor. Escudriña lo profundo del corazón de Dios y tráelo, Señor, a nuestras vidas. Queremos vivir contigo y vivir en esa dimensión, Señor, a la cual tú nos has llamado, una vida plena, bendecida, gozosa. Te damos gracias, Señor, porque estás aquí. Gracias, Señor. Amén. Es una alegría muy grande verles. Siempre es motivo de alegría estar en casa, compartir. Y un poquito poniéndole el contexto, desde el domingo pasado hemos estado desarrollando una serie y un ciclo respecto al área de las finanzas. Y la verdad es que esto puso Dios en nuestro corazón, poniendo primero el énfasis que el mejor y mayor ejemplo de dador es Dios mismo. Y como nosotros fuimos creados a su imagen y su semejanza, Él espera que también en nosotros se reproduzca este mismo sentir, este mismo corazón, de ser capaces de dar y dar y dar con alegría y dar con gozo. Así es que, en primer lugar, al replantearnos cómo abordar el tema, siempre es un área que no resulta tan sencilla a veces de abordar o tan fácil, pero sin duda Dios la coloca en el corazón porque es una tremenda responsabilidad. Y no solo sé, porque sabe Dios que no solamente se trata de dinero, no es dinero lo que está en cuestión, es mucho más que eso. El dinero es un medio, pero la verdad de lo que se trata todo esto es de fluir con Él hasta desatar a través de esto su propia presencia en medio de nosotros. Así de poderoso es esta área. No se trata solo de hacer lo que es correcto, no se trata solo de un cumplimiento a una norma, a un estándar, que por sí mismo ya tiene su mérito, pero es mucho más que eso. Se trata del corazón, se trata de nuestro corazón, cómo Dios percibe, cómo Dios nos escanea a través de esta área. Y lo otro es que lo más importante además es que Dios es tan bueno que Él anhela que seamos bendecidos, anhela hacernos llegar su bendición. Por lo tanto, si nosotros les privamos de esta enseñanza o de alguna u otra manera nos complicamos tanto en abordar a veces este tema, lo que estamos haciendo es deteniendo el avance del reino de Dios por una parte, estamos impidiendo que cada uno de nosotros obtenga una revelación respecto a esta área que traerá bendición a la vida personal, a la vida familiar, a la vida congregacional y que traerá la extensión del reino y la propia gloria de Dios en medio de nosotros. Así de trascendente es esta área. A veces nosotros siempre tenemos mucha tendencia a separar las cosas naturales, las que vemos, las que tocamos, con las cosas sobrenaturales e invisibles, pero tan poderosas como la presencia de Dios o la gloria de Dios. Pues estas cosas están sumamente vinculadas y unidas entre sí. Para lograr tener acceso a esa vida bendecida y tener éxito en la vida, en el buen sentido de la palabra, ese éxito como la palabra lo describe, que es una vida plena, realmente no podemos separarlo de esta área. Es así en lo ministerial, es así en lo personal, en cualquier área, el ser un dador es parte de la ecuación y no la podemos sacar. Bueno, y entrando en este tema, un poco lo que sentía profundo en mi corazón, y Dios ponía esta inquietud, cómo realmente asentar una revelación de su palabra que nos permita caminar con cierta certeza
de lo que se trata el dar, con un mayor entendimiento. No dando simplemente porque es un deber, eso ya tiene un mérito, eso ya es bueno, pero con un entendimiento profundo, espiritual, de por qué hacemos lo que hacemos. Y de alguna manera el Señor me decía, tengo que arrancar el temor que hay. A veces hay tanto temor cuando se trata de diezmar o ofrendar, porque de alguna manera hay una sensación que algo nos va a faltar probablemente. Ni tampoco dar por necesidad, sino que llegar a dar con gozo, con paz y con confianza. Y es así como habíamos distribuido nuestro ciclo de predicaciones. Pero este domingo, estando ahí sentada, mientras escuchaba a Rafael exponernos la palabra, el Espíritu Santo comenzó a hablar a mi corazón. Mientras él predicaba, esto vino al principio de la primera reunión y se asentó en la segunda reunión. Así que lo que tenía preparado para hoy tuvo que ser modificado. Y igual hubo un debate, yo le preguntaba, Señor, ¿es necesario? Y él, sí, era urgente. La verdad es que había venido atrayendo a mi atención a algunas cosas y comenzó poco a poco a enseñarme paso a paso hasta llegar a un punto que realmente me conmovió el corazón. Y me comenzó diciendo, es tan relevante discernir la profundidad de lo que significa el diezmo, tanto como es necesario discernir lo que hacemos cuando celebramos Santa Cena. Justo habíamos celebrado la Santa Cena, entonces sí tenía en mi corazón una carga en el sentido de saber lo que estamos haciendo cada vez que celebramos, cada vez que comemos juntos el pan, bebemos juntos de la copa, qué es lo que está desatándose ahí. Y él me dijo algo que me impactó. Me dijo, cuando logramos tener un discernimiento acerca de las cosas que hacemos, que son espirituales, se produce una actualización, y me lo dijo literal, así, una actualización en tu propia vida de la verdad que está contenida ahí. No produce el mismo efecto cuando lo haces mecánicamente, rutinariamente, si no hay una convicción en tu corazón. Cuando tú lo que estás haciendo lo vinculas a esta verdad que Dios te revela en el corazón, eso desata una bendición que está contenida en esa palabra. Desata, actualiza, pone en movimiento. Es como que si la rueda de la creación se pusiera en movimiento con todo lo que eso significa y desata esa bendición sobre nosotros, sobre cada uno y sobre el cuerpo. Me dijo lo siguiente, si proclamamos esto, me dijo, cada vez que traemos los diezmos, lo que te voy a mostrar, si se proclama y lo hacíamos con entendimiento espiritual, se liberaría tanta bendición en cada vida, cada familia y la iglesia y las naciones extendiendo su reino. Así que, Señor, hasta aquí repito literal, y soy solo un parlante, Señor. El único que puede producir el crecimiento, la revelación, Señor, de tu palabra eres tú, en el espíritu de cada uno de nosotros. Así que, Espíritu Santo, sé el maestro, toma total libertad, habla, ministra, muévete con libertad y hazme sensible para seguir tu ritmo, para seguir tus instrucciones, Señor. Te lo pido que todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Así es que me llevó a una palabra que me había estado resonando y de la cual había estado meditando y partió por ahí. Así que en Hebreos 3:1 comenzó con esta palabra y nos vamos a quedar por mucho rato en el libro de Hebreos. Muchas de las cosas que voy a mencionar, tú sin duda la conoces, pero espero llegar hasta el final del viaje para que Él te dé el paquete completo. Porque uno tiene la tendencia a decir, sí, esto sí lo sé. Pero cuando Él te hace una pregunta, es que realmente uno sabe que no sabe lo que cree que sabe. Si se puede decir de una manera. Y en Hebreos 3:1 dice, por
Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y partió diciéndome, tú sabes que Jesús es tu sumo sacerdote, que es nuestro sumo sacerdote. Eso lo sabemos. Pero me volvió a enfatizar fuertemente y me dice, ¿pero te habías preguntado alguna vez por qué razón Jesús era sumo sacerdote? Esta era la segunda vez que me hacía la misma pregunta. Me la había hecho un poco antes y yo ya rápidamente había optado por una respuesta, pero no sabía a dónde iba a llegar esta vez. Así que mejor me quedé callada y empecé a escuchar todo lo que tenía que decirme y no lo interrumpí. Creyendo que yo sabía algo. Entonces me dijo, tú sabes, me dijo, que los sumos sacerdotes en el ministerio sacerdotal, ellos provenían de la tribu de Leví y Jesús provino de la tribu de Judá. Los sumos sacerdotes que ministraron en el tiempo del pueblo de Israel provenían de la descendencia de Aarón. Sin embargo, Jesús provenía de la descendencia de David. Y sí, efectivamente era así. Entonces me hace la siguiente pregunta y me dice, ¿cómo entonces es que le constituí como sumo sacerdote? Y sentí al Padre hablándome. ¿Cómo Dios entonces constituyó a Jesús sumo sacerdote? Y empieza a desglosar. Me dice, 2. ¿Cuál era la función del sumo sacerdote en aquel tiempo del pueblo de Israel? Era presentar las ofrendas en favor del pueblo en el altar. Representaba a Dios delante de los hombres y revezaba las ofrendas y ministraba en el altar, entrando en representación del pueblo al lugar santísimo. Y esto lo vemos en Hebreos 5.1. Si tú vas a Hebreos 5.1, leemos así. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y termina ese capítulo diciendo algo que clavó mi corazón. Dice, nos gustaría decir mucho más acerca de este tema, pero es difícil de explicar. Y yo dije, oh Dios, ¿qué es lo que tienes que decirnos respecto a esto que no es tan sencillo de explicar? Entonces comienza a decirme, punto siguiente, Jesús ha sido constituido o establecido por Dios sumo sacerdote según un nuevo orden, no un orden terrenal, sino un orden celestial, con lo cual se da por concluido el sacerdocio según la ley y ejercido por hombres para dar lugar a un sacerdocio que nunca acabará, que es insustituible y es para siempre. Hebreos 5:5 dice así, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Entonces es necesario hacer una pausa y preguntar, ¿quién era ese Melquisedec, según cuya orden fue constituido Jesús, sumo sacerdote? Todos seguramente tú has escuchado, conoces de él, yo también escuchaba, yo también conocía de él, pero seguí el desarrollo paso a paso. Y me dijo, anda, veamos quién es él, mira sus características, claro. Acallé mi voz, acallé mi mente, que siempre salta y dice, sí, yo sé, es esto y esto, ¿verdad? Y la callé y dejé que él me continuara enseñando. Entonces me dijo, él era el rey de Salem, al cual Abraham entregó el diezmo de todo el botín que había recogido al derrotar a los reyes. Y aún más me dijo, ¿qué significa
que Cristo haya tomado ese lugar como sumo sacerdote según esa orden? Mira, me dice, la descripción te va a arrojar algo de luz, porque hay rasgos que son distintivos. Entonces, ¿quién era este rey? Vamos a Hebreos 7:2. En Hebreos 7:2 se nos explica o resaltan ciertas características que tenía el rey Melquisedec. Y dice, ¿a quién? Refiriéndose a él, asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Dice, sin padre ni sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y subraya el verso 4. Dice, considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Considéralo, cuán grande era que espontánea y voluntariamente Abraham le dio el diezmo de todo. Estableciendo la semejanza entre Melquisedec con Jesús, sin duda hay semejanza. El rey Melquisedec, rey de justicia, él es nuestra justicia. Jesús es más que rey de justicia, es la justicia de Dios. Y nos ha hecho nosotros justos. Él es la justicia de Dios. Dice la palabra que Él es príncipe de paz. No solo rey de paz, es príncipe de paz. Y dice que Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Melquisedec no tenía principio, no genealogía, no se sabía su origen ni su fin. Jesús no tiene principio, no tiene fin. Él es el alfa y la omega. En Él está la vida, en Él está la plenitud, en Él está el todo. A este que Abraham, que era Melquisedec, que era solo tipo y sombra de Jesús, le nace voluntaria y espontáneamente, no por reglamento, sino que voluntaria y espontáneamente dice, voy a darle el diezmo de todo. Porque lo consideró cuán grande era. La pregunta es, ¿consideras tú a Jesús, hoy constituido sumo sacerdote, cuán grande es para ti? ¿Cuán realmente grande es para ti? Así que lo primero que me dijo, cuando tú traes tus diezmos, me estás diciendo que me reconoces cuán grande soy. Cuán grande soy en tu vida, cuán grande soy para ti, que soy digno de recibir adoración, que soy digno de recibir tu alabanza, que soy digno de recibir toda tu entrega, tu vida, tus diezmos y tus ofrendas. Nuestro Rey de paz, nuestro Rey de paz, nuestro Rey de justicia. Pero ¿qué sucede? Que hace que Jesús traspasa el sacerdocio levítico. ¿Por qué no lo hace directamente desde el sacerdocio levítico? ¿Por qué no lo provocó desde esa herencia y lo ordenó de esta manera el Señor? ¿Por qué Dios no lo descendió desde Leví, desde Aarón y desde allí lo declaró sumo sacerdote? ¿Por qué? Porque establece un estándar mucho más alto, porque no está basado en ritos, porque está basado en una profunda convicción del corazón, de la ley que ha de ser descrita en corazones de carne y no de piedra. Porque no se trata solo de obedecer una ordenanza, se trata tanto más como una convicción del corazón. Y me dice de esta manera, por esto es que Jesús, cumpliendo el ministerio aquí en la tierra como cordero inmolado, que fue inmolado, es santificado y es presentado en el Jordán por Juan el Bautista. Juan el Bautista provenía de la tribu de Leví. Su padre era sumo sacerdote. Zacarías oficiaba en el templo. Por lo tanto, Juan el Bautista lo que hace al presentar a Jesús, está lavando, presentando proféticamente la ofrenda que iba a ser presentada, el cordero inmolado por el cual iban a ser pagados todos, una ofrenda perfecta y única a través de la cual nuestros pecados son perdonados.
Él estaba el cordero siendo presentado. Respetó ese orden, el orden establecido, y se sometió a ese sacerdocio Jesús y se presentó como cordero. Era algo profético lo que se estaba viviendo en ese instante. Le correspondía a Juan el Bautista hacerlo, le correspondía ministrarlo. Más ahora, me dice el Señor, habiendo sido inmolado el cordero, presentada la ofrenda, la cual es Jesús mismo, la única y perfecta ofrenda, el mismo Padre, el mismo Dios que lo envió del cielo hacia la tierra como mensajero, como Salvador, en rescate de nosotros, de retorno al cielo nuevamente resucitado, ahora Él resucitado, como esa ofrenda grata delante de Dios, se constituye por Dios en sumo sacerdote, representando así, por una parte, el ministerio de Jesús en la tierra como Cordero, y ahora representando el ministerio celestial de Cristo como sumo sacerdote, el que es el principio, el que es el fin. Lo hizo aquí y ahora Dios lo corona como sumo sacerdote, sentado a la diestra del Padre, ejerciendo su ministerio celestial. Desde la tierra lo hacía como el Hijo del Hombre, representando a los hombres delante de Dios, pero ahora lo hace como el Hijo de Dios glorificado, representando a Dios delante de nosotros. ¡Qué tremendo es! ¡Qué tremendo es! Él es nuestra paz, es nuestra justicia. Y me vuelve a decir entonces, yendo más allá, me dice, entonces, ¿por qué fue necesario ordenarlo según la orden de Melquisedec y volver a Abraham y volver al pacto de Abraham? Porque eres y somos herederos de Abraham por esa causa. Volvió hasta allá porque somos herederos de Abraham, padre de la fe. Por fe en Jesús somos salvos, por la fe en Jesús entregamos los diezmos, por la fe en Jesús entregamos las ofrendas. Es una bendición que se desata sobre nosotros. Dios, al constituir a Jesús como sumo sacerdote desde la orden de Melquisedec, lo que hace es vincularnos directamente como herederos de Abraham. Y al traer las ofrendas y los diezmos a Jesús, lo haces a quien tiene la promesa, que es Jesús mismo. En tu simiente serán bendecidas, en la simiente, en Jesús, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Según la orden de Melquisedec, porque a quien le traemos los diezmos es a Él, es a la promesa, el que tiene la bendición. Hebreos 6:14 dice, diciendo, de cierto te bendeciré, le dijo a Abraham, con abundancia y te multiplicaré grandemente. Hebreos 7, del 6 al 7 dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Ese Melquisedec bendijo a Abraham, a quien se le había dado la promesa. De la misma manera ahora nosotros, Gálatas 3:29, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderamente hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Les pertenece. ¿Cuál es esa herencia? De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Lo que está diciendo Dios, volví a ese pacto. Tomé desde la orden de Melquisedec y según lo que se había declarado tantos años antes, 430 años antes, hasta que Dios cumplió su promesa, lo que había declarado sobre Abraham. Y ahora tenemos a Jesús oficiando como sumo sacerdote ahí a la diestra del Padre,
para bendecirnos. Sin duda, el mayor bendice al menor. Melquisedec bendijo a Abraham. Abraham tenía una promesa, tenía una herencia, y Melquisedec le bendijo al momento de presentar los diezmos. De la misma manera tú y yo, ¿qué hacemos cuando presentamos nuestros diezmos? Actualizamos esa realidad en nuestras vidas y lo que hacemos es las presentamos a Jesús y Él bendice esos diezmos y hace efectiva la herencia. Ciertamente te bendeciré y te multiplicaré grandemente. Se actualiza, se hace vigente. Entonces terminó y me dijo, ¿por qué te dije que era tan importante tener revelación y discernimiento de lo que haces? Así es como cuando traes la Santa Cena. Entonces dije, sí, Señor, entiendo eso. Y me dijo, ¿habías visto lo que sucedió cuando se aproxima Melquisedec a Abraham? Y me lleva entonces a Génesis capítulo 14, versos 18 y 20. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. El rey de Melquisedec ofrece pan y vino a Abraham y lo bendice. Me dijo, estaba anticipando, es una figura profética, es algo, un símbolo, es una figura de lo que había de venir, de la sangre que se iba a derramar y del cuerpo que se iba a partir, del vino y del pan que ustedes parten. Era una anunciación previa y bendice Dios, lo bendice Dios y después termina cuando Melquisedec le ofrece el pan, le ofrece el vino, lo bendice y le dice, porque Dios derrotó a tus enemigos. Y cuando Cristo fue a la cruz y Cristo venció en la cruz y fue resucitado, venció sobre la muerte y venció sobre Satanás y venció sobre nuestros enemigos. Entonces hay un vínculo tan profundo, así como cuando celebramos la Santa Cena, es tan tremendo lo que desatamos cuando traemos los diezmos, es tan tremendo lo que se está produciendo en el ámbito espiritual cada vez que se trae. Pero ¿por qué no lo gozamos plenamente? Porque a veces no tenemos entendimiento profundo en el corazón de lo que estamos haciendo cada vez que lo vivimos. Bendice a Abraham. Por tanto, concluimos lo más significativo. ¿Qué sucede realmente cuando traemos los diezmos? ¿Qué estamos declarando? ¿Qué estamos declarando cuando tomamos la cena? Que Él murió, ¿verdad? Recordamos su muerte, su sacrificio en la cruz y todo lo que eso desencadenó sobre nuestras vidas. Y nos acongojamos y nuestro corazón se constriñe. Bueno, ¿qué sucede cuando traemos los diezmos? ¿Qué estamos confesando? ¿Qué estamos declarando? ¿Qué se está declarando en el cielo? ¿Sabe lo que se está declarando? Que Él vive para siempre. Estamos dando testimonio de que verdaderamente Él ha resucitado. Eso significa el entregar tus diezmos y tus ofrendas. Decir, Jesús, tú verdaderamente has resucitado. Creyendo pues el poder de su sacerdocio radica en una vida indestructible. Ahí está el poder del sumo sacerdote que oficia en el cielo, que es una vida eterna, indestructible y de que vive para siempre. Y quien constantemente intercede por nosotros, recibe y santifica nuestras ofrendas y diezmo. Hebreos 7, parece que es 7:8, ¿sí? Y aquí ciertamente, ¿sí? 7:8, y aquí ciertamente reciben diezmos hombres mortales. Sí, aquí recibimos en un canastito, en una cuenta, en una transferencia, hombres mortales. Pero dice, pero allí uno
¿De quién se da testimonio? De que vive. En el fondo está diciendo la palabra, cuando entregas tus diezmos, no lo entregas simplemente en lo natural, en un canasto, en una transferencia, en un trasmán. No estás haciendo una transacción, se lo estás entregando como testimonio de que Cristo vive. ¿A quién vive? Tu testimonio de la resurrección, de que Él vive, es tu diezmo. Tu diezmo es como nosotros testificamos que Cristo vive en nuestras vidas. Nuestras ofrendas es testimonio de que Él vive, porque esto es profundo, porque cada vez que lo hacemos, cuando no te alcanza, cuando las cuentas van en rojo, cuando no tienes lo suficiente y aún tienes menos que suficiente, tienes que dar el paso de fe y decir, Él derrotó a mis enemigos, efectivamente, Él vive y vive para siempre, y esta es mi confesión de fe, y le estoy creyendo que Él es el Señor y Él vive para siempre. Ha sido constituido sumo sacerdote para oficiar en el cielo. No solo tiene que ver con algo aquí en la tierra, es en el cielo. Por eso nuestros ojos tienen que ser revelados, tienen que caer a la profundidad. No hacemos actos, no hacemos. Por eso que lo guarda entre paréntesis y lo saca del ministerio solo sacerdotal y levítico, para que no entre solo como una ordenanza, sino que para que entre en un superior pacto, un pacto hecho con Abraham por la fe y no por la ley. No solo por la ley, ¿entiendes? Eso ya trae bendición, que obedezcas ya trae bendición. Pero ¿cuánta más bendición traerá si lo haces con el entendimiento que es un acto de fe que proclama que tú crees que Él vive y vive para siempre? Gracias, Señor. Verdaderamente, ¿sabes lo que me conmovía el corazón? Que me decía, cada vez que apartes, Marisela, cada vez que apartes la ofrenda, recuerda que me estás diciendo, verdaderamente has resucitado, verdaderamente has resucitado. Sí, Señor. Hebreos 7:15 dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Así se levanta este sacerdocio de Jesús, sumo sacerdote por una vida indestructible. Él va a ser para siempre sumo sacerdote. Obedece con confianza, confía de todo tu corazón, hazlo con gozo y con alegría. Rinde tu vida a aquel que tiene una vida indestructible. El que quiere hacer un intercambio, damos cosas naturales y Él nos da de su vida, de su plenitud, de su paz, de su gozo. ¡Qué tremendo! Hebreos 7:22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Tú vienes delante del sumo sacerdote que es inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más que sublime que los cielos. Él es la mejor garantía. ¿Quieres poner tus recursos en el mejor fondo mutuo, en la mejor garantía, en el que mejor rentabiliza? Es Jesús. Solo Jesús. Él es un acto de fe, es un acto de confianza, es un acto de valor. Y termino con esto. El ministerio sacerdotal, me dijo el Señor, tiene que tener algo que consagrar. Ofrécele a Jesús algo que Él pueda consagrar por ti.
Hebreos 8:1 dice así: yo te animo a que tú tomes de Hebreos 3 y examines por ti mismo y lo leas cuidadosamente. Hay mucha más riqueza de lo que yo propiamente puedo decirte. Pero Hebreos 8:1 dice: ahora bien, el punto principal, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo, todo el relato de Hebreos, que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificio, por lo cual, y subraya esta palabra, es necesario, es urgente, el Espíritu Santo que te lo coloque en tu corazón, es necesario. Cuando esta palabrita sale en la Escritura, hay que ponerse un letrero luminoso. Es necesario que también ¿quién? Jesús, el sumo sacerdote, tenga algo que ofrecer. Tú y yo, al traer los diezmos, activamos su ministerio como sumo sacerdote porque le damos algo que ofrecer al Padre. ¡Qué tremendo! Trae tus diezmos para que Él tenga algo que ofrecer. Trae tu vida para que Él tenga algo que ofrecer al Padre. Eso hacemos cada vez que traemos nuestros diezmos. Cuando traemos los diezmos y las ofrendas, proclamamos que Él vive para siempre. Es nuestra confesión. Podemos descansar en aquel que nos bendice, que ha abierto un camino al lugar santísimo, nos ha hecho entrar y permanecer y darle algo que Él pueda presentarle al Padre. Él es el sumo sacerdote. Él es sumo sacerdote. Estamos retornando a Dios una adoración. Cuando traemos nuestros diezmos, le estamos retornando una adoración que le estamos debiendo. Le estamos retornando la confesión de fe de que Él vive y reina por siempre, por los siglos, de los siglos, de los siglos. Le estoy devolviendo mi corazón rendido a Dios cuando traigo la ofrenda y le digo: realmente creo que tú resucitaste. La gloria de Dios es parte de nuestra herencia. La gloria es parte de esa herencia, de ese pacto con Abraham. Es parte del día y de la hora en que vivimos. Nuestra herencia es la gloria de Dios. Ella es su bondad, ella es su misericordia, ella son los milagros de Dios, ella es la provisión sobrenatural de Dios. Todo lo que Él hace es bueno y en gran manera bueno. La gloria de Dios debe estar llenando ahora mismo la tierra. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora la tierra debería estar siendo llenada por la gloria de Dios. La gloria de Dios se desata con todo lo que hemos dicho cuando confesamos que Él ha resucitado. Por eso que lo natural está mucho más unido a lo sobrenatural de lo que nosotros somos capaces de ver o entender. Lo material de lo espiritual están profundamente unidos. No se trata de una mera cuenta, se trata de hacerlo con todo tu corazón y con todo tu entendimiento. El domingo pasado también, mientras predicaba Rafael, cuando estaba concluyendo con todo esto, mientras mi corazón estaba alborotado, viendo y escuchando esto, de pronto él me dice, él había dado un versículo al comienzo, en Ageo 2, verso 8, y decía: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Yo recuerdo ese momento como si fuera ahora. Lo leyó Mario. Le pidió a Mario y Mario lo leyó y Mario por equivocación lee el versículo anterior. Entonces me recordé de ese detalle ahora que te veo, Mario. Y entonces saltó a mi corazón y el Señor me dice: mira los versículos que rodean el verso 8, Marisela. Mira los versículos que rodean el verso 8. Ageo 8 decía: mía es la plata, mío es el oro. Esto dice Jehová de los ejércitos. Pero me dijo: pon atención. Ageo 2:7 dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones.
y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Él es el principio. Él está haciendo una declaración. Voy a hacer temblar la tierra, vendrá el deseado y llenaré esta casa, llenaré esta casa, llenaré esta casa, llenaré esta casa de la gloria de Dios. Paréntesis, pareciera un paréntesis. Mío es la plata, mío es el oro. ¿Ves la conexión que hay entre lo que simplemente parece oro y plata con la gloria de Dios viniendo, la gloria de Dios desatándose, y termina y sella y concluye diciendo el siguiente versículo 9: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria está rodeando tu hogar. Entendemos que todo lo que concierne a finanzas, todo lo que concierne a dinero, no es meramente dinero, es abrir un camino, es accesar, es una forma en que Dios accesa al corazón del hombre y de la mujer. ¿Para qué? Para que presentándoselo a Él, declarando que Él vive, Él desate su gloria sobre nosotros. Siempre será así, es un principio inclaudicable, siempre será así. Está consistentemente en toda la Biblia. Podríamos revisar desde Génesis y Apocalipsis y veríamos ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de cómo Dios toca los corazones para dar y desata su presencia y su gloria. Eso es así. Como no tenemos todo el tiempo, hay tantos ejemplos, solamente referiré a uno que está en Hechos 10. En Hechos 10 se nos habla de la historia de un hombre llamado Cornelio. Cornelio fue conocido por algo muy particular, muy específico. Este Cornelio, que tal vez había de oído, tenía referencias del Señor. Dice la palabra y lo describe de esta manera: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones, y subraya, y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Han subido para memoria delante de Dios. Eran sus oraciones y sus ofrendas y sus limosnas las que tocaban un disco en la presencia de Dios, como recordándole a Dios: mira a este hombre, pon atención en Cornelio, hay que desatar algo. Él sembró algo que era natural, sembró dinero, pero mira lo que hace un corazón rendido. Una tremenda visión. Él envía a los hombres, le dice que vaya a buscar a Pedro. Dios, a causa de una semilla sembrada en el corazón de un hombre que ni siquiera conocía mucho ni de la palabra, que no tenía todavía a Jesús en su corazón, pero que daba limosna y oraba, este hombre hace que el cielo se mueva a favor de él. Envía a Dios una visión sobre Pedro y le muestra un lienzo abierto y lo envía a casa de Cornelio. Quiero que te des cuenta el poder que hay en una semilla sembrada en fe. El poder que hay en una ofrenda, en un diezmo, en una limosna. El poder que hay en eso. Movió el cielo. Dice que se presentan. Pedro va a la casa de Cornelio y mientras está hablando la palabra, mientras está exhortando la palabra, dice que la presencia de Dios, la gloria de Dios y el Espíritu Santo cae sobre toda esa casa, sobre Cornelio, su familia, sus amigos y a todos los que habían reunido. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se inició? ¿Cómo se inició eso? Con una semilla. Con una semilla sembrada en lo natural. Eso hace cada vez que tú apartas tu diezmo, tú confiesas, es tu testimonio y tu confesión. Señor, yo sé que vives y vives para siempre y que creo y te creo.
Y esas semillas están subiendo, están siendo presentadas a Jesús, el sumo sacerdote, que las bendice, las presenta al Padre. Y ¿sabes qué? Tocarán un disco porque conocerá Dios tu corazón. Por eso que no lo tienes que hacer ni por temor, ni por necesidad, ni con miedo. Tienes que hacerlo con confianza, con gozo, con alegría, confesando que Él vive. Y será como un disco que suena en el cielo hasta que un día la gloria de esta casa será mayor que la primera y descenderá su gloria sobre nosotros, porque así está escrito y porque así está dicho de parte de Dios, de Jehová de los ejércitos. De eso se trata nuestro diezmo, una confesión de que se la traemos al que tiene una vida indestructible, al que ha vencido, que nació venciendo y que volverá venciendo. A Él, a Él, a Él. ¡Qué gozo! No se trata de plata, nunca se ha tratado de plata, se ha tratado de corazones vueltos a Dios. De eso se trata, de corazones rendidos a Dios. Amén.